tendremos que profundizar un poco más en busca de su significado. Para hacerlo, nos bastará con recurrir al lenguaje universal de la mitología. Recordemos que en la mitología hindú, antes de la desmembración, Dios es un sisigia de principios asociados. No sé lo que es sisigia. Pero sigamos ahora con la historia. Los principios asociados, por ejemplo, el cielo y la tierra, el sol y la luna, el hombre y la mujer, eran originalmente uno. Ontológicamente, la conjugación es una operación vital, generadora de un tercero a imagen del primero y con la naturaleza del segundo. Esa es una cita que después vamos a ver quién la dijo, porque está solamente señalado el número. Eso tiene que ver con lo que me preguntaste al comienzo. Pues sí. Absolutamente. Sí, tal cual. Esto es igualmente cierto en la mitología cristiana, ya que en las narraciones teológicas toda creación procede de la conjugación del espíritu masculino y el agua femenina, como vemos a continuación. En el principio concibió el espíritu, las aguas dieron a luz, y el mundo que nació de su conjugación fue la primera imagen material del mundo de Dios Hijo, del Verbo, que constituía la pauta ideal que moldearía la creación. Y esto fue dicho. Ahora bien, el Verbo es simplemente palabra y pensamiento. Esa fuerza primordial del dualismo, el separador supremo que separó la luz de la oscuridad, Génesis 1:4, y separó las aguas de las aguas, Génesis 1:6, y separó el día de la noche, Génesis 1:14. Asimismo, en Proverbios 8:27, vemos que cuando preparó los cielos, yo estaba ahí. Cuando decretó un círculo sobre la faz de la profundidad acuosa. Eso parece que lo dice Jesús de Nazaret, porque dice en Proverbios. No sé si eso está en el antiguo o en el está en la nuevo. Biblia, sí. Sí. El círculo indica la medición y división, la desmembración por medio de la cual la cabeza divina se divide invisiblemente en toda la creación. Y esta medición es precisamente maya, desde el punto de vista etimológico, semejante a las palabras medición, metro, matriz, materia y madre, que explica la creación del mundo a partir de la materia prima y la materia virgen, así como el nacimiento cristiano de la Madre Virgen, materia, madre, maya, la creación por medición y distinciones llevada a cabo por el supremo separador, Hijo de Dios. En el microcosmos del primer hombre se repite la historia, ya que cuando Adán queda sumido en un profundo sueño, se divide en varón y hembra. O sea, Adán era andrógino, cuando hasta entonces había sido hermafrodita, efectivamente. El significado es estrictamente mitológico. En mitología, varón y hembra significan dualidad más que sexualidad. Y el pecado original supone la subordinación de la mente humana a la condición dualista en pensamiento y sentimiento. Muy bien. De acuerdo. Irresoluble conflicto entre el bien y el mal, el placer y el dolor, la vida y la muerte. La división de Adán en varón y hembra hizo posible el pecado original que tuvo lugar precisamente en el momento en que la humanidad comprendida en la primera pareja, comió de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de lo que no cabe duda alguna es de que dicho conocimiento es dualista. El hombre cae en el dualismo y así de pronto emerge un pensamiento. Esto se llama ignorancia, es una cita en todo caso. El pensamiento es una ignorancia. Sí, pero es una cita de alguien, ahí después tendremos que ver. De ahí que se diga que de pronto emerge el conocimiento dualista. Esto es lo que denominamos pecado original. Los estudiantes modernos del pecado original son en general los psicólogos y los psiquiatras. Y a pesar de que utilizan un lenguaje mucho más sofisticado, lo que cuentan esencialmente no es más que otra variación de la generación de dualismos. En el pecho de la madre, el lenguaje freudiano, el niño experimenta esa condición primaria, en lo sucesivo, permanentemente idealizada, en la cual el objeto lívido no se puede distinguir del ego lívido. El lenguaje filosófico, por otro lado, el dualismo sujeto-objeto, no corrompe la bienaventurada experiencia del niño en el pecho de su madre. La experiencia primaria de la infancia, según Freud,
se idealiza porque está libre de todo dualismo. El psicoanálisis propone la sugerencia escatológica de que la humanidad no abandonará su enfermedad y su descontento hasta que logre eliminar todos los dualismos. Mira, qué interesante lo que decía Freud. Lo más interesante que le he leído. Suena como ironía, lo tuyo. Recurriremos abundantemente a las introspecciones psicoanalíticas cuando después hablemos de los dualismos que emergen dentro del yo, del sujeto, después de haberse separado del otro, del objeto. Pero de momento nos limitaremos a tener en cuenta que para el psicoanálisis el dualismo primario aparece cuando emerge la distinción del yo frente al otro, de modo que en palabras de Freud, la sensación del ego de la que ahora somos conscientes no es más que un reducido vestigio de una sensación mucho más amplia, sensación que abarca el universo y expresa un vínculo inseparable del ego con el mundo exterior. O sea, algo pasó que en algún momento de nuestras vidas definitivamente dejamos de tener vínculo con el allá afuera y nos empezamos a considerar un sujeto encapsulado en un cuerpo, por decirlo así. A lo largo de este estudio nos hemos concentrado en el movimiento inicial de la mente hacia el mundo de los fenómenos. Y puesto que hemos hablado de Maya desde diversos ángulos, puede que merezca la pena resumir los aspectos esenciales de dicho proceso. Un universo de elementos particulares, temporales y espaciales se crea a partir del acto original de partición, que hemos denominado dualismo primario. Dicha partición no es, sin embargo, un hecho histórico. No se trata en este caso de una primera causa, sino de un comienzo permanente. Un suceso que ocurre ahora y siempre, sin causa, motivo ni propósito. El, entre comillas, de pronto, de Asvagosha significa espontáneamente. Asvagosha es un autor, parece que un autor hindú. Dice que esta partición, la primera línea que separa el espacio con este lado y este otro, eso surge espontáneamente en la realidad humana. Una partición que crea el espacio y el tiempo y que está por consiguiente por encima de ambos. Esta partición recibe alternativamente los nombres de autorreflejo, desmembración, creación de la palabra y el pensamiento del verbo, manifestación, proyección, reflejo de la mente por la memoria erróneamente interpretada, arte, juego, magia, ilusión, entre muchos otros nombres. Todos ellos hacen referencia al proceso creativo, aunque ilusorio, a través del cual medimos dos mundos de uno solo, convirtiendo aparentemente la realidad en distinta de sí misma y por consiguiente falsa para sí misma. Me da risa porque me acuerdo de leer un libro de un antropólogo mexicano que él, traduciendo los códices aztecas, él decía que los antiguos sacerdotes aztecas llamaban al artista como aquel que es capaz de hacer mentira a las cosas. Eso es muy bonito. Y este proceso de desmembración está íntimamente vinculado a nuestra forma de conocer simbólica y dualista. De modo que el acto primario, la partición original, el dualismo primario, se repite en este mismo instante al utilizar esta forma de conocimiento dualista. Y este es el pecado original de los dioses, en el que todos los hombres participan por el mero hecho de su existencia independiente y su forma de conocer en términos de sujeto y objeto, el bien y el mal, debido a lo cual el hombre exterior queda excluido de participar directamente en lo que los brahmanes entienden como soma. Los brahmanes son los brahmanes de la India, obviamente. Y soma no sé lo que es, ya veremos. La forma de nuestro conocimiento, o mejor dicho, ignorancia, le desmembra a diario a cada uno de nosotros. Muchos son los nombres que se le pueden otorgar a las dos mitades de dicho dualismo primario: sujeto y objeto, varón y hembra, dentro y fuera, cóncavo convexo, cielo y tierra, algo y nada, sol y luna, yin yang, fuego y agua, yo y otro, ego lívido, objeto lívido, organismo y medio ambiente, etc. Los términos más útiles desde el punto de vista de la identificación son sujeto y objeto, yo y otro.
o simplemente organismo y medio ambiente, ya que a raíz del dualismo primario el hombre se haya exclusivamente identificado con su organismo en contra del medio ambiente, olvidando por completo que ha sido él mismo quien ha impuesto esa limitación ilusoria. Y es a partir de dicha limitación, como veremos, como aspira a su liberación. Acá hay otra cita, dice: en verdad no hay razón para que te sientas mísero e infeliz. Tú mismo impones limitaciones a tu auténtica naturaleza de ser infinito, y entonces lloras porque eres una criatura finita. Por consiguiente te digo que sepas que eres en realidad el ser puro e infinito, el yo absoluto. Tú eres siempre dicho yo y nada más que dicho yo. Por tanto, nunca puedes ignorar realmente al yo. Tu ignorancia es solo una ignorancia de forma. Fin de la cita. Debe ser de los Upanishads esa cita, me tinca. No obstante, imaginemos que el dualismo primario es real y da comienzo a la generación del espectro de la conciencia. Para comprender mejor este dualismo primario y su poder creativo de Maya, puede sernos útil una simple ilustración. Permítanos que el espacio en blanco que hay a continuación represente la mente o el espacio vacío no dual. Entonces, efectivamente, en el texto hay un espacio en blanco, ¿vale? Este espacio en blanco no significa que la mente sea una nada sin características. Es una simple representación del hecho de que la realidad es no conceptual, no dual, no objetiva, etc. Permítasenos ahora suponer la conceptualización de dicho vacío, de dicho espacio. Coloquemos una cuadrícula sobre el mismo, tal como sigue, y la cuadrícula tiene forma del juego del gato, ¿ya? 4 líneas verticales y 4 horizontales que generan cubículos. O sea, ese mismo espacio quedó como rayado en forma ordenada. Y yo creo que esta parte podríamos compartir pantalla. El texto está... acá está. ¿Lo estás viendo? Ya. Sobre la blancura del vacío hemos trazado numerosas distinciones, representadas por las intersecciones de las cuadrículas. Acá está el vacío, y acá están las cuadrículas. Entonces dice: sobre la blancura del vacío hemos trazado numerosas distinciones, representadas por las intersecciones de las cuadrículas. Así pues, esta cuadrícula representa el verbo, la palabra, el pensamiento, la elaboración simbólica, superposición, desmembración, maya, dualismo, medición, conceptualización, mapas. Todo lo implícito en la palabra pensamiento, ya que mediante el pensamiento, el modo dualista de conocer, elaboramos dichas distinciones y la desmembramos a diario. Pero fijémonos en lo ocurrido. La unidad propiamente, la no dualidad, sobre la que se ha impuesto la cuadrícula, ya no es directamente visible, ha quedado parcialmente oculta. Las distinciones de las cuadrículas han dividido la unidad subyacente, y dicha unidad se convierte así en circunspecta, implícita, inexpresa y por consiguiente reprimida. Esta unidad subyacente aparece o se manifiesta o se proyecta ahora como un mundo de objetos separados a lo largo del espacio y del tiempo, que vendrían siendo las cuadrículas. ¿Ya? En la figura, dichos objetos están representados por los cuadros de la cuadrícula, cada uno de los cuales está dotado de unas fronteras o distinciones que los separan de todos los demás, de todas las cosas cuadradas, en este caso. La unidad subyacente, en otras palabras, está ahora proyectada como una multiplicidad de cosas independientes. Así, el dualismo, en cuanto olvidamos su territorio subyacente de no dualidad, reprime dicha no dualidad y la proyecta como multiplicidad. Qué interesante, ¿eh? Dualismo, represión, proyección. He ahí el triple proceso de Maya. Este es el proceso del que nos ocuparemos. O sea que la no dualidad o la unidad completa está siempre ahí, pero se oculta
por una ilusoria multiplicidad de cosas que en el fondo son ilusorias cada una. Sigamos. Ahora bien, la cuadrícula que hemos dibujado representa numerosas distinciones y por consiguiente, a fin de aclarar el sutil proceso de dualismo, represión, proyección, Maya, aislaremos una sola distinción y demostraremos detalladamente cómo opera dicho proceso. Para empezar, dibujaremos una cosa, un disco, aislado del resto de la página por una distinción, a saber, su propia circunferencia. Véase la página 149 que ya va a venir. Dualidad significa dividir en dos. Y esto parece ser exactamente lo que la distinción o frontera anterior ha logrado. Dividir el papel en dos partes y la figura del disco en contraste con el resto de la página. Aquí viene. De este modo, probablemente... Espérate, ¿cuál es la palabra que sigue? De este modo... Probablemente imagino que puedo ver con toda claridad esa cosa denominada disco, o sea, esto. Esto, sin embargo, es una mera ilusión, puro malabarismo mental, ya que en ningún momento soy realmente consciente de ese disco o cosa como algo independiente. Lo que realmente veo, a decir verdad, es la totalidad o Gestalt del campo visual de la figura más el fondo. Claro, se nos olvida eso, que estamos viendo el fondo también. El disco y la página en este caso. Y sin duda parte del área circundante. Mi ojo no se limita a ver el disco, sino un disco y una página. Porque si no, no podría ver el disco, si no hay contraste. ¿Ya? Si no hay Gestalt. Ya, Gestalt. Perfecto. Yo decía Gestalt, como esdrújula, Gestalt. No, lo dijiste perfecto recién. Gestalt, perfecto. Pero perfecto. Bueno, esto, sin embargo, es una mera ilusión, puro malabarismo mental, ya que en ningún momento soy realmente consciente de ese disco, cosa, como algo independiente. Lo que realmente veo, a decir verdad, es la totalidad o Gestalt del campo visual de la figura más el fondo, el disco y la página, o sin duda parte del área circundante. Mi ojo no se limita a ver un disco, sino un disco y una página. En otras palabras, está muy bueno. Las dos cosas, el disco y la página, no están tan separadas después de todo. Son diferentes, pero no están separadas. Es decir, son correlativas entre sí e interdependientes. No son dos, no duales. Ciertamente existe la frontera del disco, pero en realidad no divide al mismo de la página. No la separa, podríamos decirlo, de la página. En otras palabras. Es una cosa de interpretación. Claro, ahí está. Es que eso es Maya, esa es la partición, eso es lo que está diciendo el autor. Que en realidad Maya es un artilugio, es una ilusión, y ahora está explicando por qué, en qué consiste esa ilusión, porque nosotros entendemos ilusión como algo fantasmático, ¿ah? Pero hay ilusiones e ilusiones. En otras palabras, las dos cosas, el disco y la página, no están tan separadas después de todo. Son diferentes, pero no están separadas, es decir, son correlativas entre sí e interdependientes. No son dos, no duales. Ciertamente existe la frontera del disco, pero en realidad no divide al mismo disco de la página. En otras palabras, en palabras de G.S. Brown, ambas cosas están realmente unidas por su frontera común. Ineludiblemente, la percepción del disco independiente no es un descubrimiento, sino una creación. Repitiendo las palabras de William James, de lo que, comillas, de lo que es en sí un continuo ensamblado e indistinguible, desprovisto de énfasis o distinción, nuestros sentidos elaboran para nosotros, ocupándose de este concepto ignorándolo. Un mundo lleno de contrastes o acentos pronunciados, de bruscos cambios, de pintorescos contrastes luminosos. Eso decía William James. A través del poder de la atención selectiva y concentrada, que no es más que el proceso del pensamiento, primer modo de conocer,
nos concentramos en el disco y lo aislamos, separándolo mentalmente de su fondo, ignorando por completo la unidad de la Gestalt, y a continuación imaginamos que esa había sido en todo momento la situación. Está interesante eso, claro. Hay un engaño, como que siempre juramos que siempre estuvieron separados. Claro, depende del tipo de ejercicio que tú estás haciendo. En meditación, para Samapati y Samadhi no es así, pero claro. ¿No es así como es entonces? No, tú observas nomás lo que estás mirando y obtienes justamente a través de la atención, tomas conciencia. Sí, pero es que acá está hablando, sí, pero es que no es distinto, porque acá está haciendo un énfasis en la atención selectiva. En Samapati no hay atención selectiva, simplemente es enfocarse en algo. Claro, eso no es. eso es lo que te quería decir, porque no es lo Claro. que es distinto. Al hacerlo, introducimos un dualismo que reprime la no dualidad del campo o Gestalt y lo proyecta en forma de disco independiente de la página. Sin embargo, la visión separada dual es puramente ilusoria, como es evidente si intentamos ver el disco por sí mismo, sin ningún tipo de fondo. De hecho, es verdad, porque tú no me podrías ver a mí si no tuviera la pieza. Más que eso, si todo lo que tú entiendes como no Alex, ¿ya? Si tú no pudieras ver a Alex en conjunto con lo que es no Alex, no podrías ver a Alex y no podrías ver nada, de hecho. ¿Se entendió lo que yo te dije? Perfectamente, claro que se entendió. Y en el fondo, ¿por qué? Porque el Alex que tú ves es una ilusión, es una construcción. Yo soy yo y todo lo que aparentemente no soy yo, que me hace de contraste para que tú me puedas ver como una unidad, como una entidad, pero en realidad soy todo el espacio. Tú Exacto. también. Muy bien. Felicidades. ¿Vale? Perfecto, Bacán. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Intentemos imaginar un fondo sin ninguna figura con la que contraste. Ineludiblemente, lo uno no puede existir sin lo otro. Claro. Ambos están naturalmente unidos y separados, solo en el pensamiento, lo cual nos lleva a reflexionar que bastaría con un átomo, digamos, que selectivamente percibiéramos para que aparezca todo el universo. Porque si no está ese átomo que haga la Gestalt, no vemos absolutamente nada, no podemos percibir nada. Absolutamente bien, de acuerdo. Por lo tanto, entre el universo y el átomo hay una unidad total. Entre la Daniela y el resto del cosmos hay una unidad total, porque el cosmos se debe a que existe la Daniela. Gracias a eso puedo percibir el cosmos y puedo percibir a la Daniela. Sí. Es completamente una sola cosa, ¿cachai? Por lo tanto, la existencia de la unidad llamada Daniela es una construcción simbólico-lingüística, porque yo cuando te miro con otros ojos ahora veo a todo el cosmos. Literalmente ya no puedo separar en la figura del fondo, la Daniela del espacio, que no es aparentemente Daniela, porque va siempre con ella, es parte de ella también. Por lo tanto, la Daniela es todo el universo. Exacto. Hoy podemos comprobar, todo dualismo va acompañado de una represión y de una proyección. El dualismo divide un proceso, reprime su carácter no dual o unitario y lo proyecta como dos términos opuestos aparentemente antagónicos, tales como la figura del disco en contraste con el fondo de la página, o sea, la Gestalt. Me gustó. Por consiguiente, el dualismo primario es en realidad el dualismo represión-proyección primario. Hágase la distinción y el concienciamiento no dual, subjetividad absoluta, se reprime. Voy a repetir, dice comillas, hágase la distinción y el concienciamiento no dual, o sea, la conciencia de lo no dual, o también llamada subjetividad absoluta, se reprime, proyectándose a sí mismo como términos opuestos, sujeto frente a objeto, u organismo frente a medio ambiente. Claro, si tú reprimes la conciencia no dual, ¿cuál es el resultado de esa represión? Que se proyectan cosas y ves, a través de los conceptos, ves elementos separados, independientes, como si fueran cosas distintas una a la otra y no tienen nada que ver, cuando en el fondo son una unidad.
Entonces, se reprime proyectándose a sí mismo en términos opuestos, sujeto frente a objeto. Ya. Este proceso general de dualismo, represión, proyección es importante, puesto que se repite varias veces en todos los niveles subsiguientes de la conciencia, generando en cada ocasión una nueva franja del espectro de la conciencia e incrementando la ignorancia del hombre acerca de su suprema identidad. Con el dualismo represión-proyección primario, ascendemos, por así decirlo, desde el nivel mental al existencial, en el que el organismo se cree y se siente claramente como separado por completo del medio ambiente. Cabe destacar que la gama que media entre el nivel mental y el existencial es la denominada transpersonal. De ahí se encuentra el inconsciente colectivo de Jung, la percepción extrasensorial, el testigo transpersonal, la proyección astral, las expresiones de descorporeización, la levitación, la psicofonía y otros fenómenos por el estilo, en lo transpersonal. Es decir, tienen lugar en las gamas del espectro donde la frontera entre el yo y lo otro no ha cristalizado por completo. La existencia de dichos fenómenos no es de nuestra incumbencia, pero en el caso de que ocurran, lo hacen en la gama transpersonal de la conciencia. Más adelante hablaremos más detalladamente de dicha gama y de la enorme dificultad que supone su exploración. Pero ahora proseguiremos con el nivel existencial, ya que se trata del primer nivel que podemos reconocer sin dificultad alguna. El nivel existencial se genera con el dualismo, represión, proyección primario. Es decir, la mente se divide, su no dualidad se reprime y a continuación se proyecta como organismo frente a un medio ambiente, con la identidad del hombre centrado en su organismo como existente en el tiempo y en el espacio.